Bueno, seguimos acá en Miami conversando con Israel Gómez. La publicidad en las redes sociales. Yo, por ejemplo, hago publicidad y muchas veces me dicen, mira, para que hagas un comercial para Instagram, para Twitter, y realmente no me he atrevido porque no sé hasta dónde eso es bueno, está dentro de los códigos hacerlo. Bueno, es que no sé dónde va la pregunta, si va desde la normativa de la plataforma, de la marca o del periodista o del punto de vista ético profesional. Ubiquémonos en los dos aspectos. Bueno, yo creo que es válido, en el mundo existe, Oprah hace publicidad y una de las periodistas más importantes o entrevistadoras más importantes del mundo, ¿no? Yo creo que siempre Manos a la Oprah. Bueno, yo creo que siempre que esté en el contexto de la legalidad, de la normativa del país donde se genera, yo no veo ningún problema. Es más, dependiendo, puede inclusive ser un factor positivo para tu marca personal. Claro, eso de trabajar la marca personal es muy importante. Y sobre todo en los políticos es muy importante. Así es. Los políticos son marcas personales, ¿verdad? Totalmente. Desde el momento que tienes un nombre y un apellido, eres una marca personal. Y la magia de las redes sociales es que te ayuda a transformar de manera muy violenta o muy rápida los arquetipos políticos. Por ejemplo, ya pasó en Colombia. Cuando Colombia necesitaba un arquetipo de héroe, tuvo un presidente que prometió acabar con la guerrilla. Que fue Uribe. Que fue Uribe, pero realmente tenía un operador que fue el que prácticamente dio los golpes más certeros a los paramilitares, que fue Santos. Después de 2 periodos, cuando Santos se lanza a la presidencia, dice, ahora yo sigo con la lucha de la guerrilla, y los puntos en sus encuestas bajaron dramáticamente, lo que tuvieron que hacer un cambio de arquetipo político. Es decir, ahora necesitaban un hombre de paz, de reconciliación. Y Santos lanza una campaña de reconciliación y gana, siendo el hombre que tenía más de 10 años acabando con la guerrilla y con los paramilitares. Es decir, el posicionamiento en la mente del elector, en este caso, que puede ser un consumidor o un elector, el arquetipo que se construye el político es mucho más fácil armarlo por las redes sociales que con la publicidad tradicional. ¿Ayudó a Santos más las redes sociales que la campaña tradicional? Por supuesto. La velocidad de cambio, de aceptación y de posicionamiento político fue mucho más rápida en las redes sociales que en lo tradicional. En el caso de Nicolás Maduro, su relación con las redes sociales. Para mí es sumamente débil. Sumamente débil. Las redes sociales para Venezuela, en el caso del oficialismo, es muy débil. Ha sido un terreno que ha sido dominado ampliamente por la oposición. Ampliamente, desde convocar marchas gigantescas hasta generar noticias que la dan mucho antes de lo que... Sin embargo, fíjate tú, muchas veces lo que es tendencia en Twitter, el número 1 de tendencia son campañas, máquinas o maquinarias. Sí, pero cuando te pones a detallar esos trending topics, cuando tomas uno de esos trending topics, te invito a que lo hagas, es un ejercicio muy fácil, no tienes que ser un experto para saberlo, vas a ver, cuando te metes en la etiqueta que está siendo posicionada como trending topic, vas a ver que tiene 2 características. Uno, que las cuentas pudiesen ser algunas verdaderas y otras falsas, estos bots, que son máquinas que generan contenido todo el tiempo de manera continua, o además de eso, son comentarios que no tienen nada que ver con la etiqueta, que puede ser un chiste o una fotografía con la etiqueta. Entonces no necesariamente es que la gente está hablando del tema, sino que se monta sobre la tendencia para ganar seguidores. ¿Cómo surge la etiqueta? La etiqueta es como una gaveta, yo la comparo como una gaveta, es un lugar que abres donde vas a organizar toda la información que se genere allí. Entonces, si hablamos de Vladimir a la una, entonces todo lo que la gente opine de Vladimir a la una va a estar en esa gaveta. Y si lo quieres leer, abres la gaveta y ahí va a estar todo el contenido. Reapareció Chávez Candanga. Así es, pero bueno... ¿Cuál ha sido su impacto? Para mí ninguno. Para mí ninguno. Y aparte que en las redes sociales hay una ley de las 6 semanas. Todo lo que es noticia, si no mantiene su vigencia, las 6 semanas es olvidado. Absolutamente todo. Ha pasado con los niños que murieron en las marchas. Te aseguro que si te hago una pregunta de cómo se llamaban, Oscar Pérez, por ejemplo. El caso de Oscar, por ejemplo. Ya con cualquier otra noticia, ya las 6 semanas es olvidado. Si yo hago un ejercicio y te pregunto cómo se llamaba el niño que mataron en la Avenida Libertador, posiblemente no te acuerdas el nombre. Ciertamente el nombre no me recuerdo. Y eso es por la ley de las 6 semanas. Recuerdo un chamo Neomar, que no es él, no es otro, ¿no? Si no se mantiene vigente, la noticia muere. Y eso yo creo que... Lo que pasa es que también Venezuela es un caso atípico, ¿no? Así es. Porque fíjate, por ejemplo, qué ocurría en el periodismo hace 30 años. Un caso, un secuestro, ¿verdad? El secuestro del niño Vegas o el secuestro de Domínguez, por citarte 2 secuestros muy, muy renombrados. Resulta que
ese caso tenía un segundo, un tercer día, un mes siguiente, otro mes. Pero aquí los casos no tienen seguimiento de más de un día. Porque se repiten muchos casos. Tenían periodismo de investigación. No, pero además ocurrían muy pocos casos. Ahora ocurren 10 secuestros al día y no son noticias. Pero creo que tiene que ver más con que antes existía periodismo de investigación. Ahora existe la comunicación de los expertos opinadores. Hay un caso y todo el mundo opina y lo que diga la gente, yo lo llamo corrientes de tendencia. Y eso cada vez es más difícil de controlar en las redes sociales. Es decir, hay una corriente, hay una tendencia que es corriente sobre una opinión. Si tú no opinas sobre lo que está en la tendencia, la gente te apedrea digitalmente. Es un fusilamiento, sí, es un linchamiento digital lo que ocurre. Entonces le pasó a muchísimos influenciadores o gente que tiene peso en la opinión con las marchas, por ejemplo. Si no decía lo que quería que pasara allí, si tú no estabas de acuerdo, igual tenías que decir lo que decía la tendencia, si no eras linchado digitalmente. ¿Y cuánto dura un linchamiento digital? Igual 6 semanas. Solamente. 6 semanas. Si a las 6 semanas es una ley que lo tenemos estudiado con un montón de casos. Si a las 6 semanas no se mantiene vigente, es olvidado. Porque mira, ¿cuánto dura un tweet? ¿Cuánto dura un post en Instagram? Son segundos lo que pasa en un timeline cuando lo revisas, ¿no? Entonces no es como antes que todo quedaba impreso, que se le hacía seguimiento. Ahorita hay tanta información que es mucho más rápida, mucho más fugaz. Y eso hace que la noticia se olvide rápidamente. La lectura, por ejemplo, de una cuenta del presidente o de la cuenta de Julio Borges, ¿es sobre la base de la gente que lo apoya solamente o hay gente que no lo apoya y lo lee también? O sea, porque mucha gente dice que la gente busca en las redes lo que le gusta. Mira, yo te sigo a ti, pero no sigo al presidente ni a Julio Borges. Así que no te puedo decir el contenido, pero en términos generales hay gente que le gusta el peso de la opinión de lo que tiene un dirigente y por eso se llaman líderes políticos. Cuando tú sigues a un líder político es porque tú te sientes identificado con su ideología, te sientes identificado con su opinión y te sientes identificado con su influencia. Entonces, una de las cosas que a mí me preocupa es que los políticos se han encargado más de hacer campañas de ego que campañas de opinión o campañas de liderazgo, que es mucho más peligroso. Y para una muestra la historia me ha dado, lo he dicho abiertamente y me ha traído un costo político. Bueno, si Bolívar no hubiese tenido cuenta de Twitter, a lo mejor no recorre todo a lo mejor no lo hace, ¿no? Pero lo que te decía es que lo he dicho abiertamente y me ha traído un costo político, pero bueno, lo que dijiste sobre Oscar Pérez, por ejemplo. Así es. Y ¿Te arrepientes? Profundamente, pero no de lo que dije, de la forma como lo dije. Y te voy a explicar por qué. Porque nunca puedo estar de acuerdo con algo que vaya con las armas. Nunca, desde mi punto de vista. Pero yo tampoco. Puedo estar de acuerdo con que haya una diferencia de pensamiento, pero el momento que tú opinas diferente a mí y vas a tomar las armas, en ese momento perdiste la razón. Entonces, yo creo que era legítimo lo que él estaba haciendo, pero nunca comulgué con la forma. Los grandes movimientos subversivos en el mundo se han manejado desde la clandestinidad y cuando salen de la clandestinidad han sido exterminados, han sido acabados, ¿no? Y de lo que sí me arrepiento pescando en río revuelto es de haberme burlado. Creo que ahí no me di el impacto que tiene mi opinión en las redes sociales y creo que si hubiese cambiado algo en ese momento es haberlo tomado con humor negro como tomo casi todo lo que hago en las redes sociales, ¿no? Y por último, yo creo que el ego es el gran mal de los políticos que posiblemente se encarguen más de hacer política, de hacer campañas de ego que de política. Bueno, tú dices que de los políticos. Yo quiero hablar de ese tema al regreso. Estamos en Miami conversando con Israel Gómez, pero yo